No solo los eventos irregulares o fuera de lo común nos pueden enloquecer poco a poco. Aunque lo que tienen en común los eventos paranormales, por ejemplo, y algunas cosas de la vida diaria, es que algunas de ellas no las logramos entender aún. Quizás sea por eso que poco a poco me voy sumergiendo en un mundo ajeno. Como cuando sales con alguien, inviertes lo más valioso que tienes, tu tiempo. Y a pesar de invertir algo que jamás en la vida vas a lograr recuperar, la persona con la que se supone deberías pasar un rato agradable o por lo menos debería permitirte intentar hacerle pasar un buen rato, no te devuelve la inversión ni en un 10%. Tu tiempo no obtiene remuneración alguna. Sales con esa persona y casi todo el tiempo se la pasa viendo su celular, platicando con personas que ni siquiera están ahí, personas que ni siquiera se dan el tiempo de ir a verle, mandándose mensajes con alguien más como si tu presencia y tu voluntad de estar ahí no valieran suficiente como para poner atención a lo que dices, riendo a solas, tomándole más importancia a quien está del otro lado de una red que solo se basa en apariencias y queriendo evadir, por alguna razón, la realidad inmediata. Solo quería decirlo. Esta bitácora no se trata de ese tipo de locuras, pero... en fin. Se trata de esas otras cosas que pasan a diario y que por lo regular no vemos o no sentimos, pero que cuando pasan la piel se eriza y el cuerpo se paraliza por completo. Quizá no creas en todo lo que te voy a decir. Estás en tu derecho. Soy un simple ser humano con muchos traumas y quizá más que cualquier otro, pero créeme que todo lo que he dicho y diré durante las bitácoras es tan real como esa pantalla que te está permitiendo verme contándote estas horribles historias. Hace un par de noches, luego de trabajar y hacer mis tareas diarias, llegué a casa, me preparé la cena y me dispuse a recostarme. Luego simplemente me puse a pensar un rato en qué hacer durante los días siguientes. Después, como cualquier persona lo haría, me dispuse a ver una película. Por alguna razón el frío esa noche se sentía diferente, más intenso, un tanto escalofriante, pero no le tomé importancia. Ya era hora de dormir y ni siquiera terminé de ver aquella película. Apagué la computadora y me dispuse a dormir. No había tomado café, no había tomado nada que pudiese eliminar mi sueño, mis ganas de dormir. Ni siquiera había probado azúcar durante todo el día, pero mi sueño, por alguna razón, desapareció. Solo miraba fijamente al techo tratando de conciliar el sueño, pero nada. De pronto, me di cuenta de que mi reloj biológico no se había percatado de que ya eran más de las 2 de la mañana, sino hasta haber visto el reloj en mi teléfono celular y seguía viendo fijamente hacia el techo. Es necesario aclarar, y sabrás por qué, que vivo en un vecindario que está cerca de un río. Este río pasa por debajo de un puente de piedra que tiene más de 500 años de antigüedad. Increíblemente sigue soportando los automóviles que a diario pasan por ahí, luego de siglos de haberle ayudado a mulas y carretas pasar al otro lado sin mojarse. Ya te darás una idea de cuántas historias han sucedido ahí. Pues bien, el silencio reinaba. Era una de esas noches en las que todos los vecinos pareciesen haberse puesto de acuerdo para no hacer nada de ruido y los automóviles ya no estaban rondando por ahí. Los perros ladraban incesantes y algunos gatos se dejaban escuchar por ahí mientras una lechuza se escuchaba a lo lejos. Pero todo eso no resultó en algo relevante, sino hasta el momento en el que todos esos elementos sonoros se vieron opacados por un sonido que no solo enmudeció a los demás, sino que me paralizó el cuerpo y me enfrió la sangre. A lo lejos, pero tan cerca como si estuviese gimiendo a un lado de mi oído, escuché el lamento de una mujer. Tal como lo escuchaste, el sonido de su voz se hizo largo. Me pareció eterno y por más que quise asimilarlo, no pude ni siquiera moverme. El poco sueño que había generado se esfumó por completo, pero aún quedaba algo de cordura en mí y la lógica quería explicarlo. Sin embargo, las posibilidades de que no fuera todo aquello más que una confusión se desaparecieron al mismo tiempo que un lamento se escuchó más cercano y lejano a la vez que la primera ocasión. Esta vez fue más largo, aumentando en todos los sentidos y mi miedo se comenzó a hacer evidente por la falta de explicación de aquello que hasta ahora no he podido entender. Y por si quedaba algo de razón en mí, como si ello tratase de convencerme de que no pertenecía a este mundo, un tercer lamento se escuchó. Corto, pero como si fuera el aliento final de una moribunda, parecía que había concluido un momento espeluznante.
Casi inmóvil, logré encender la luz para intentar ahuyentar el miedo. Luego de un rato de haber escuchado los 3 pavorosos lamentos, logré volver a un estado de tranquilidad suficiente como para volver a apagar la luz. Completamente a oscuras, decidí voltear mi cuerpo hacia la izquierda y adoptar la posición en la que duermo. Pero lo que vino enseguida no lo olvidaré jamás. Aún solo de recordar, mis sentidos se alteran y mi miedo se vuelve a hacer presente. Antes de decirte lo que ocurrió, quiero aclarar que aquellos lamentos no fueron parte de mi imaginación. Al día siguiente, algunos de mis vecinos me aseguraron haberlos escuchado también. Después supe que no era la primera vez que se escuchaban y muchos creían que era supuestamente la Llorona. Quizá lo era. No lo creo, pero esa noche pensé todo, y el sonido de los lamentos no parecía provenir de nada que fuera humano, de nada que fuera de este mundo. Pero todo eso que te he contado se quedó en una simple serie de lamentos que cualquiera pudo haber soportado. Al haberme acomodado para dormir, cerré los ojos. Luego, al querer cambiar un poco mi posición, obligadamente los abrí. Pero al tenerlos bien abiertos, al mirar hacia el filo de mi cama, vi algo completamente horrible. Algo que de alguna manera estaba iluminado por completo, demoníaco. Un rostro pálido, un ente sin cabello y con las venas pronunciadas, que me miró fijamente a los ojos y expresaba una sonrisa macabra y siniestra al percatarse de que yo estaba consciente de que estaba ahí y que mi miedo no podía llegar más allá de sus límites. Simplemente me habló, me miró a los ojos y dijo: